ustedes se estén preparando. Ya estamos en esta última temporada de fiestas, de acuerdo al calendario sagrado de Dios: fiesta de trompetas, fiesta de expiación, luego fiesta de los tabernáculos y luego el último gran día. Todas ellas fiestas con gran significado profético, para el cual nos debemos estar preparando con mucha fe, luchando en contra de la corriente de este mundo que nos quiere distraer, que nos quiere apartar o que nos quiere debilitar con tanta situación que estamos viviendo ahora, problemas económicos, o sean problemas familiares o enfermedades que nos afectan a todos mucho. Y bueno, hoy le tocaba, hablando de enfermedades, a nuestro ministro, el señor Mario Hernández, al director de la Hora Hispana, el mensaje, pero él continúa, como ustedes bien saben, con la afección en su espalda, en su columna. Entonces, hermanos, son pruebas que todos tenemos que pasar. No son solamente ustedes allá sentados, sino que nosotros también aquí parados nos toca enfrentarnos a lo mismo que ustedes. O sea que sus oraciones son bienvenidas, muy apreciadas, para que Dios nos ayude a todos, al señor Mario Hernández y a todos nuestros hermanitos que sabemos en diferentes lugares del mundo están enfermos y pueden enfrentarse a dificultades serias. ¡Ay, qué susto! A dificultades serias para venir a la fiesta. ¿Estás todo bien o fui yo el que lo dañé? A ver, está bien. Creo que vamos a tener que conseguir otro micrófono para la Ciudad de México. ¿En qué iba yo antes del susto? Así, en dificultades serias que estamos enfrentando en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y ahora estamos celebrando una fiesta, la fiesta de las trompetas, que precisamente anuncian una temporada de acontecimientos que bien sabemos que van a ser traumáticos y van a estremecer a la tierra entera y a nosotros también. Y ese es el tema que vamos a estudiar hoy, puesto que es fiesta de trompetas. Vamos a repetir algunas de las escrituras que vieron durante el sermoncillo, puesto que hacen parte del mensaje principal y es necesario pues estudiarlas y repasarlas un poco más a profundidad durante este mensaje. Cuando el pueblo de Israel ingresa a la tierra prometida, después de que pasa el Jordán, el micrófono no me quiere hoy. ¿Hacemos algo con esto? Muy bien, parece que ya solucionamos el pequeño inconveniente técnico. Entonces les estaba diciendo que cuando el pueblo de Israel ingresa por primera vez a la tierra prometida, después de cruzar el río Jordán, la primera ciudad que conquistan, ustedes bien recuerdan que fue la ciudad de Jericó, que era una ciudad fuerte, era una ciudad que estaba muy bien protegida, tenía una muralla que parecía indestructible y estaba totalmente cerrada porque sabían que venía el pueblo de Israel directo a conquistarla. Y la forma en que Dios lidera la conquista de esta ciudad de Jericó es bien especial y es muy pertinente como introducción para este tema de hoy, que es precisamente las trompetas. Y los invito a que repasemos algunos apartes de esta historia, que es muy fascinante. En el libro de Josué, aquellos que me deseen acompañar, en el libro de Josué, en el capítulo 6 y comenzando en el versículo 1. Josué, capítulo 6, versículo 1. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada,
a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Ustedes saben que las ciudades antiguamente eran amuralladas y algunas tenían murallas bien altas y gruesas, y cuando veían que un ejército invasor se acercaba, pues cerraban la ciudad, se encerraban dentro de ella, queriendo así estar protegidos. Versículo 2. Mas el Eterno dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, como esa bocina que acabamos de escuchar ahora de introducción a este mensaje. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Es interesante porque recuerdo que hace muchos años, muchísimos años, yo creo que más de 15 años, estaba viendo un documental en la televisión en el que intentaban explicar cómo las murallas de Jericó pudieron haber sido derribadas por el sonido de las trompetas y por el griterío de las personas. Entonces intentaban darle como una explicación científica desde el punto de vista de la física, de cómo el ruido pudo haber hecho que las murallas se derribaran. Ellos lo manejan desde un punto de vista humano, no desacreditaban que la historia pasó, pero sí desacreditaban encubiertamente a Dios, porque las murallas las derribó fue Dios, hermanos. El sonido de unos chofares, aunque le den la vuelta por varios días a una muralla de esos grosor y esa altura, no lo va a tumbar. Pero bueno, era un simple paréntesis. Versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Eterno. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca del Eterno. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca del Eterno, y tomaron las bocinas y el arca del pacto del Eterno. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, o estos cuernos, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni os oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. O sea, el pueblo tenía que estar calladito hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que el pueblo hizo que el arca del Eterno diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Continuemos en el versículo 15 para que resumamos un poco la historia. Josué 6:15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron la vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque el Eterno os ha entregado la ciudad. Dice: el Eterno os ha entregado la ciudad. No fue derribada las murallas por el sonido, el simple ruido que hagan las trompetas. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, o de la trompeta, o del chofar, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces, resumiendo la historia, primero van los hombres armados, detrás de los hombres armados van los sacerdotes con las trompetas, detrás de ellos iba el arca del pacto, y luego iba la retaguardia. Así le dan la vuelta a la ciudad de Jericó, a la muralla por fuera, durante 6 días. Y el 7º día hacen lo mismo, pero en lugar de dar una vuelta, dan 7 vueltas. Y cuando se da la instrucción de parte de Josué, el pueblo grita, suenan las trompetas, y Dios hace que esas murallas que parecían indestructibles se derrumban. Y entonces de esa manera
Dios le da la victoria al pueblo de Jerusalén. Y uno de los protagonistas de esta historia, además de Dios obviamente, que es el principal protagonista del pueblo de Israel y de otros personajes, pues podemos decir que son las trompetas, porque Dios usó las trompetas para conquistar a Jericó, que era el pueblo de entrada a la tierra prometida, era la primer ciudad. Dios hace que se usen las trompetas, anunciando que iban a entrar a la tierra prometida, que el pueblo de Dios entraría a la tierra prometida, anunciando con voz, con sonido fuerte, que todos los pueblos y naciones que habitaban allí en la tierra prometida iban a ser sometidos por el pueblo de Israel. Eso es bastante simbólico, ese paralelo que se encuentra ahí. Justo en la entrada de la tierra prometida se usan las trompetas. 7 trompetas o 7 vueltas al final, o cuando ya se empieza a conquistar la tierra prometida, que sabemos que para nosotros significa entrar al reino de Dios. Entonces, hoy estamos celebrando la fiesta de las trompetas y es una buena oportunidad para que repasemos un poco más a profundidad el significado de las trompetas en las Escrituras y su relación con nosotros, los discípulos de Cristo, el pueblo espiritual, el Israel espiritual bajo el nuevo pacto. Y vamos a empezar por el principio, repasando la escritura que se nos mencionó en el sermoncillo en Levítico 23, donde se nos da esta instrucción, Levítico 23, y nuevamente leamos los versículos 24 y 25. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. Mes séptimo es donde estamos en este mes. Hoy es el primero del mes según el calendario sagrado. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Versículo 25. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Entonces las instrucciones para este día son rápidamente, pues es día de reposo. Hoy es un sábado anual. El mundo está allá afuera en sus actividades común y corriente, y hoy nosotros estamos aquí reposando, descansando en nuestras actividades, y me alegra ver que hay un buen número aquí en la Ciudad de México que aceptó este llamamiento de Dios para apartar este día, un día en el que no hacemos nuestras actividades cotidianas de trabajo o de estudio. Dejamos de hacer todo lo que cotidianamente hacemos, excepto obviamente aquellas actividades que se relacionan con Dios, como la oración, o como el estudio de la palabra, o como la meditación. Pero todo lo demás de las actividades cotidianas las dejamos atrás, desde ayer cuando se puso el sol, hasta hoy cuando se ponga el sol. ¿Por qué? Porque Dios ordena que es un día de reposo. Además de eso, la Santa Convocación, que por eso estamos aquí reunidos y en otros lugares en todo el mundo, en asamblea o iglesia. Es ese llamado que Dios hace a su pueblo para venir ante su presencia. Pero la particularidad de esta fiesta, porque sabemos que todas las fiestas, aunque tienen elementos comunes, de todas maneras tienen particularidades que las diferencian muy bien unas de otras y que tienen un gran significado. Entonces la particularidad de esta fiesta es que es una conmemoración al son de la trompeta o de las trompetas, como lo leímos en el versículo 24. ¿Por qué una conmemoración al son de trompetas? ¿Qué simbolizan las trompetas? Y lo más importante, ¿qué nos quiere enseñar Dios a nosotros bajo el nuevo pacto mediante esta fiesta de las trompetas? Una escritura que se mencionó también en el sermoncillo, en Números 10, pero vamos a leerla detenidamente. Empecemos por ahí, repasando los usos de las trompetas bajo el antiguo pacto. En Números, en el capítulo 10 y en el versículo 1, leemos: el Eterno habló a Moisés diciendo, Números 10:1, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Ahí ya van 2 usos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti,
a la puerta del tabernáculo de reunión, en donde estaba el arca, en el lugar santísimo, a donde llegaba la presencia de Dios. Es decir, que uno de los usos de las trompetas era convocar al pueblo para que se pusiera al frente del tabernáculo de reunión, por eso se reunían allí, y allí ¿quién estaba? En el lugar santísimo, cuando bajaba la nube, ¿recuerdan? La presencia de nuestro Creador. Entonces sonaban las trompetas y iba el pueblo y se reunía frente a nuestro Creador. Entonces dice el versículo 3, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes y los jefes de los millares de Israel. Cuando había que hacer una reunión con los líderes, había un toque, solamente un toque y especial, y era convocando a los líderes. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverá los campamentos de los que estaban acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Es decir, un toque específico. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. O sea, cambiábamos el sonido. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. O sea, habían personas específicamente asignadas a esa labor. No era que cualquiera del pueblo se paraba a tocar la trompeta. Aquí dice, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Es una función sacerdotal bajo el nuevo pacto, tiene un significado bajo el ministerio. Y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra, versículo 9, en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por el Eterno vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo el Eterno, vuestro Dios. Entonces las trompetas, dependiendo del sonido y las veces que las tocaran, se usaban para convocar a toda la congregación ante la presencia del Eterno, o para convocar a los príncipes, a los líderes, o para hacer mover el campamento, o para dar alarma de un peligro de guerra, y también en los días solemnes, también para marcar el cambio de un mes a otro, puesto que antiguamente pues no, la forma de contar, ustedes saben que es un calendario lunar, y había que señalar cuando cambiaba el mes. Para todo eso se usaban las trompetas, dependiendo del sonido y de la cantidad de toques. Alarma, invitar a la acción, anunciar que algo va a suceder o que algo está sucediendo, y para llamar a su pueblo. Entonces, trasladándonos al nuevo pacto, a nosotros, al Israel espiritual que estamos dispersos por todo el mundo, pues no tiene mucho sentido de que yo, que no sé tocar el shofar, me pare a tocarla porque no me van a escuchar, puesto que estamos regados por todo el mundo. Yo recuerdo que jóvenes teníamos cierta afición por el shofar y compramos allá en Medellín, cuando estábamos adolescentes, 3 o 4 shofars así grandes. Nunca pude sacarle siquiera un ruido. Es difícil de tocar ese carnero y tampoco huele muy agradable que digamos. Pero entonces, bajo el nuevo pacto, ¿cómo aplicamos estos significados de las trompetas para nosotros? ¿Qué nos está enseñando Dios? A mí me llama mucho la atención el versículo 9, aquí de Números capítulo 10, versículo 9, que dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y esta parte me llama especialmente la atención. Y seréis recordados por el Eterno vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Para nosotros, bajo el nuevo pacto, el sonido de la trompeta simboliza que Dios no nos olvidará cuando lleguen esos acontecimientos dramáticos y peligrosos que están descritos en la Biblia para el tiempo del fin, sino que Dios nos protegerá. Dios nos recogerá y nos salvará de los peligros y aún de nuestro último enemigo. ¿Cuál es nuestro último enemigo?
la muerte. Aún Dios nos salvará de nuestro último enemigo, y eso está relacionado con el toque de las trompetas. Ahora bien, ¿cómo sucederá esto? ¿En qué momento sucederá? ¿Qué estará pasando en la tierra cuando esas trompetas suenen? Vamos entonces a repasar la profecía en cuanto al sonido de las trompetas y veamos cómo se va a cumplir en nosotros esa protección de Dios, que cuando escucha la trompeta se acuerda de nosotros. Porque no solamente los seres humanos tocamos las trompetas, los ángeles también las tocan. Y Dios nos da esa protección que nosotros vamos a necesitar, que es indispensable para los tiempos que se acercan. Les voy a pedir el favor de que proyecten una gráfica, ya ustedes la han visto antes, la que tienen en sus pantallas, es un orden cronológico de los acontecimientos del tiempo del fin, empezando por los sellos. Está primero el primer sello, que ustedes saben que son los falsos cristos. El segundo sello se abre, en general son las guerras. Tercer sello, hambre. Cuarto sello, las pestes. Luego seguimos aquí en el quinto sello, la sangre de los justos. Sexto sello, son las señales en el cielo. El séptimo sello contiene las trompetas, desata las trompetas y da inicio al día de la ira de Dios. Entonces luego, ese séptimo sello que contiene y desata las trompetas, empiezan a sonar cada una de ellas en su orden. La primera trompeta que trae granizo, la segunda trompeta, el mar en sangre, tercera trompeta, aguas amargas, la cuarta trompeta, esa oscuridad que va a caer sobre una parte de la tierra, quinta trompeta, el primer ay, sexta trompeta, segundo ay, y la séptima trompeta, el tercer ay, pero también incluye la culminación del misterio de Dios, y luego se desatan las 7 copas de la ira, que es la culminación de la ira de Dios, de la primera a la séptima copa. Y ya luego de eso, pues ya llega la conquista total y el sometimiento total de la tierra. Ustedes saben que se captura a Satanás y se lleva aparte y se encierra. Luego se da inicio al milenio. Y luego del milenio, pues ya llega el juicio del gran trono blanco, ¿correcto? Entonces hemos estudiado esto en diferentes momentos, obviamente no todo a la vez, porque esto es tema para muchísimos mensajes, pero esto es un resumen, un esquema para que ustedes puedan tener en su mente más o menos los acontecimientos en el orden cronológico para el tiempo del fin. ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros? Nos vamos a enfocar en lo relativo a esta fiesta, que son las trompetas, y vamos a empezar entonces allí en el cuadro que ustedes ven en el séptimo sello. Ahí donde dice el séptimo sello, vamos a empezar allí, y para eso los invito a que vamos al libro del Apocalipsis en el capítulo 8. Apocalipsis, capítulo 8, y vamos a empezar allí nuestra historia. Apocalipsis 8, versículos 1 y 2. Dice: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Entonces ahí empezamos, allá se empieza en este sello a mostrar que se van a tocar unas trompetas. Versículo 6, continuemos en el versículo 6, Apocalipsis 8, 6, dice: Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Dios empieza aquí, a partir de este momento, a anunciar una serie de acontecimientos muy, muy dramáticos que sucederán en la tierra en un orden cronológico. Vamos a estudiarlo, porque es fiesta de trompetas y se estudia el simbolismo de las mismas. Versículo 7, Apocalipsis 8, 7. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Aquí vemos lo que va a traer esa primera trompeta.
Segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Imagínense, vayan acumulando suceso tras suceso. Y Dios nos da esto como advertencia, para que no nos tome desprevenidos el caos que va a haber en la tierra cuando llegue el momento en que Dios empiece a juzgar las naciones y se acerque el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, amargo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. O sea, va a escasear aún más el agua. Pero no se pongan nerviosos, hermanos, que ustedes saben que si estamos haciendo lo que es correcto, como lo veremos en un momento, nosotros no vamos a padecer estas cosas. El mundo, sí, porque Dios va a darle un juicio a las naciones, pero nosotros no. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los tres ángeles. O sea, siguen los tres ayes, que todavía se intensifica aún más la situación. Capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella caída del cielo. Nos ha explicado Mario Hernández esto muchas veces y nos dice, subrayen ahí porque es una mala traducción, y yo lo hago, yo le cambio ahí, le pongo la traducción correcta. Entonces dice, vi una estrella caída del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguno, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí ya se empieza a ver la protección de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo. ¿Puesto dónde? Que dice santidad al eterno. Entonces ya se empieza aquí a ver una protección, pero tenemos que tener ese sello, ese Espíritu Santo dentro de nosotros, vivo, que nos llega solamente mediante el bautismo y con la imposición de las manos en una verdadera conversión. Y les mandó que no dañasen, versículo 4, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Gracias a Dios que tendremos nosotros el sello, porque eso debe ser indescriptible, ese sufrimiento y padecimiento que tendrán muchas personas. Versículo 7, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla.
Se está describiendo un ejército bélico grande y de gran potencia. A propósito de que el mundo, ustedes saben que empezó una carrera armamentista y se están armando todos con armas que nunca se habían tenido en la historia de la humanidad. Versículo 10, tenían colas como de escorpiones y tenían aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. Y el primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de esto. Esto está describiendo ese ataque que va a ser la bestia, y que va a provocar al rey del oriente, posiblemente con ataques químicos y con un ejército bélico de gran capacidad como aquí está descrito. Esa bestia que va a estar dirigida por Satanás mismo, como está aquí dicho, como acabamos de leer. Dice, cuyo nombre en hebreo es Abalón, aquí donde dice... tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo. Sabemos que Satanás va a estar liderando, posiblemente poseyendo a esos líderes que van a dominar la bestia. Entonces es un ataque fuerte a la humanidad y también al rey del oriente. Versículo 14, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz, la sexta trompeta, de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Aquí ya se está escribiendo el contraataque del rey del oriente, que va a ser el único que probablemente tenga la capacidad de tener un ejército de 200 millones. Así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas, fuego, humo y azufre, la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Yo no me imagino las armas que irán a tener estos reyes cuando lleguemos a esos momentos en que se enfrenten. Porque uno por las noticias ve algunas armas de las que ellos se ufanan y hacen propaganda para intimidar a los otros países. Pero ustedes se imaginan lo que deben tener secreto. Las armas bélicas que deben existir ahora, con la tecnología que tenemos y con la potencia química que tiene ahora el ser humano. Versículo 20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, cada una de estas 6 trompetas anuncia una serie de acontecimientos extremadamente dramáticos con los cuales van a ser castigadas las naciones de la tierra por su violencia, por su maldad, por su corrupción. Y aún así, como leemos en el versículo 21, no se arrepienten de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni fornicación, ni de sus hurtos. Eso es lo que llegará con el sonido de esas primeras 6 trompetas hasta donde vamos. Pero haciendo un paréntesis aquí, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y dónde estaremos nosotros cuando esto suceda? Ya leímos que los que tengamos el sello no vamos a ser dañados por algunas de estas cosas. Pero entonces, ¿cuándo sucederá y dónde estaremos nosotros? Y la respuesta está aquí mismo en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 12.
en el sexto sello. Apocalipsis 6, versículo 12. Empezando en el versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Entonces estamos devolviendo un poquito antes de que las trompetas empiecen a sonar. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y que dice el versículo 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse? La respuesta de cuándo sucederá esto es esta: esas trompetas van a sonar en el día de la ira de Dios, el año de la ira de Dios, que cuando es justamente el último año antes del retorno de Cristo. Ahora bien, ustedes saben que, ¿por qué un año? Si aquí leemos que dice día de su ira, y esto es algo que ustedes deben saber. Isaías explica que este día se refiere en realidad a un año. Si quieren ir a Isaías o anotar la referencia en sus Biblias, para que sepan que ese día se debe entender como un año, en Isaías 34, y versículo 8, leemos que dice, Isaías 34, 8, porque es día de venganza del Eterno, año de retribuciones en el pleito de Sión. Entonces está diciendo que ese día, el día de la venganza del Eterno, el día de la ira, equivale a un año. Y eso está confirmado en el capítulo 61, aquí mismo de Isaías, capítulo 61 y versículo 2. Isaías 61, 2, que dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces vemos claramente que ese día que se menciona en Apocalipsis se está refiriendo en realidad es a un año, el año de la ira de Dios. Y esas 7 trompetas entonces, ¿cuándo sonarán? Sonarán en el transcurso de ese año. El último año justo antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, el año en que Dios va a juzgar a las naciones de la tierra, castigándolas por su maldad. Y aún tenemos que responder la otra pregunta: ¿en dónde estaremos nosotros entonces para cuando eso suceda? ¿En dónde vamos a estar? Vamos a Sofonías, en el capítulo 2. Sofonías está después de Jonás, Miqueas, Habacuc. Es un libro que casi no se menciona y a algunos les da dificultad encontrarlo. Sofonías. Ya voy a llegar, aquí está, empezando por mí. Sofonías capítulo 2, y leamos a partir del versículo 1. Sofonías 2:1. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno. Eso que estamos hablando, antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros. Versículo 3, buscad al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Aquí Dios está llamando a su pueblo a que se congregue, a que se una
antes de que el decreto tenga efecto, como lo explicó, tengo entendido, el señor Armando Rego en el mensaje que dio hace 2 días, el sábado. Explicó este tema y habló un poquito de esto más a profundidad. Está llamando entonces el pueblo a que se congregue, a que se una. Pero el versículo 3 nos muestra que también está llamando a su pueblo a meditar, a ser humilde, a vivir en justicia, en obediencia a su ley. Y dice que si estamos haciendo eso, quizá seamos librados, protegidos del día de la ira de Dios, de ese año que vendrá. Ahora bien, poniendo toda la palabra de Dios en armonía como debe ser, ustedes saben que ya se complementa en diferentes partes, bien sabemos que no solamente seremos protegidos del año de la ira, sino que seremos protegidos desde un poquito antes de otra serie de acontecimientos que van a ocurrir antes de que esas 7 trompetas empiecen a sonar. La protección va a llegar desde un poquito antes, sí en el día de la ira, pero también desde un poquito antes. Vamos a Apocalipsis, otra escritura que también se estudió la vez pasada, Apocalipsis capítulo 12, y leamos a partir del versículo 13. Apocalipsis 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, eso es Satanás, ustedes lo saben, persiguió a la mujer. Ustedes saben que la mujer es la iglesia, también se los explicaron el sábado. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, también fue explicado, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. O sea, va a ser llevada a un lugar donde va a ser protegida, sustentada, mantenida por 3 años y medio. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Sabemos que en el lenguaje bíblico río es ejércitos. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Te recuerden que en Sofonías 2 leímos que quizás seremos protegidos del día del enojo. Bueno, y según leemos aquí en Apocalipsis, Dios va a permitir que algunos justos que guardan los mandamientos, las leyes de Dios, no sean llevados al lugar de refugio. Algún propósito tiene Dios, obviamente. Hay una razón para eso y Dios determinará quiénes, cómo, por qué y para qué. Pero en general, la iglesia de Dios, su pueblo, el Israel espiritual, sí va a ser llevado, como lo leímos en el versículo 14, a un lugar de protección. Dios va a juntar a su pueblo espiritual y lo va a conducir a un lugar seguro para cuando ese día de la ira llegue. Cuando ese último año, justo antes del retorno de Cristo llegue y suenen esas 7 trompetas o las 6 primeras que ya vimos, estaremos en ese lugar protegidos por 3 años y medio, llevaremos ya 2 años y medio con la ayuda de Dios allí, protegidos. Cuando la totalidad de los sellos sean abiertos, cuando las naciones empiezan a ser juzgadas, castigadas, cuando todas esas trompetas suenen y cuando suene la 7ª y última trompeta, estaremos en un lugar seguro, en un lugar de protección. Vamos al capítulo 11, de aquí mismo del libro del Apocalipsis, y leamos sobre el toque de la 7ª trompeta y lo que ésta trae consigo, que es la que nos falta estudiar, el toque de la 7ª trompeta. ¿Qué trae consigo la 7ª trompeta? Vamos a verlo. Y mientras leemos aquí algunos versículos, intenten visualizar en su mente todas las imágenes y pónganlas juntas, como si fuese una sola escena, una sola película. Intenten ir imaginando lo que vayamos leyendo, que va a llegar cuando suene la 7ª y última trompeta. Apocalipsis capítulo 11, leamos el versículo 15. Apocalipsis 11, 15. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían:
los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Pasemos al capítulo 14, versículo 1. Apocalipsis 14, 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias de Dios y para el Cordero. Capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Capítulo 19, versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gracia, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Qué trae consigo la séptima trompeta? El regreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué trae consigo la séptima trompeta? La consumación de la ira de Dios con el derramamiento de las 7 copas. ¿Qué trae consigo la séptima trompeta? El sometimiento total de las naciones de la tierra. Todos los reinos y pueblos de la tierra serán sometidos por Jesucristo. ¿Qué trae consigo la séptima trompeta? La primera resurrección y o transformación de las primicias en cuerpos espirituales, que estaremos frente al trono, en el mar de vidrio, parado frente al Padre. ¿Qué trae consigo cuando suene la séptima trompeta? Las bodas del Cordero. Y van a llegar obviamente otros sucesos más que se van a desencadenar cronológicamente. Pero lo que tiene que ver directamente con las primicias de Dios, con su pueblo espiritual, es que este toque de la séptima trompeta significa ese momento de recibir el galardón. Significa ese momento en el cual, o por el cual, valió la pena hacer todos los sacrificios que hemos hecho en esta vida. Cuando suene la séptima trompeta, para nosotros significa que ese premio que Dios nos tiene preparado nos va a ser entregado, y que la lucha diaria que tenemos con este mundo, con las personas de este mundo, con la inmoralidad de este mundo, aún en nuestras propias familias, con nosotros mismos, en contra de nuestra propia naturaleza humana, en las que nos tenemos que negar a nosotros mismos para seguir a Cristo. Esos momentos de sacrificio
Ahí, en ese momento, cuando suene la séptima trompeta, vamos a ver que todo valió la pena, porque nos va a ser entregado nuestro galardón. Primera Tesalonicenses, que también fue una escritura que fue leída, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La trompeta entonces sonará y cumplirá uno de sus significados, nos convocará, nos llamará a que nos juntemos todos ante la presencia de ¿quién? De Jesucristo en las nubes, con la diferencia de que el pueblo de Israel veía una nube, pero nosotros ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ver tal como Él es, porque nuestros cuerpos ya no serán cuerpos físicos mortales, serán cuerpos espirituales, y podremos resistir, ver a Dios en su gloria sin perecer. Suena esa trompeta y somos convocados ante la presencia de nuestro Maestro, del Verbo. En número 10 leímos que al toque de la trompeta, Dios, que era el Verbo en ese momento, nos convoca y nos reúne. Y también leímos que ese Verbo prometió que cuando escuchara el sonido de la trompeta, nos iba a proteger y nos iba a cuidar, y nos salvaría de nuestros enemigos. Y ese Verbo cumple su promesa, cumple su palabra. En Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Cuando el sonido de la trompeta, o con el sonido de la trompeta, Dios nos convocará y nos juntará desde todos los lugares de la tierra. Y así, después de habernos protegido en un lugar de protección, cuando todos estos sucesos se desencadenen, nos librará de nuestro último enemigo, que bien sabemos que es la muerte. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, la generación que esté viva para ese momento. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la promesa de nuestro Padre de protegernos al sonido de la trompeta. Los dejo en compañía de su maestro de ceremonias.